Hay dos partes, la parábola del buen samaritano. Queremos tocar la primera parte hoy y si a Dios le place la segunda parte la otra semana. Capítulo 10 del libro de Lucas, Evangelio de Lucas, capítulo 10, verso 25. Cuando ya lo tenga, se pone sobre sus pies y dice un fuerte gloria a Dios. Capítulo 10 de Lucas, verso 25, dice la palabra de Dios así: y he aquí, un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle. Oiga la palabra, no fue para bendición, sino que para tentar a Jesús. Maestro, ¿haciendo qué cosas heredaré la vida eterna? Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondió y dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y él le dijo: has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en mano de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia, y acercándose, vendó sus heridas y echándole aceite y vino y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón, cuidó de él. Otro día, al partir, sacó 2 denarios y les dio al mesonero, y le dijo: cuídemelo, y todo lo que gaste de más yo te pagaré cuando regreses. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo de aquel que cayó en mano de los ladrones? Él dijo: el que usó misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. Amado Dios que estás en los cielos, en esta hermosa y bendecida hora, te doy gracias por tu fidelidad, por tu bondad y tu misericordia. Presento a tu iglesia, Señor amado, los que no han hecho presencia por causa de cualquier tribulación, dolencia o enfermedad que puedan estar pasando. Sea usted, Dios mío, haciendo misericordia y manifestando su diestra a favor de cada uno de ellos. Que el nombre tuyo sea glorificado, Señor. Hoy administranos a través de tu palabra. Háblanos, instrúyenos y enséñanos cuál sea tu soberana y perfecta voluntad en nuestras vidas. En Cristo, eterno Dios, te damos gracia, y en Cristo te lo pedimos todo, y la gloria hoy y siempre es suya. Amén y amén. Puede sentarse, por favor. Hermanos, una parábola muy conocida para los que estudian la Biblia. Lastimosamente muchos de ustedes acá presentes y de las redes sociales no escudriñan la Biblia, pero sí escudriñan otro libro, un libro de chistes léperos, si ven la novela, si ven el deporte, si hacen tiempo para andar en las playas, etcétera.
pero el libro, que es la palabra de Dios, no meditan en ella, y ahí están mal. Porque usted y yo, como conocedores de Dios, tenemos que primero instruir mi alma. ¿Y cómo la vamos a instruir? A través de su palabra. Entonces, esta historia, la parábola del samaritano, la hemos tocado como mensaje libre, y hoy lo vamos a tocar como un estudio, donde espero que usted aprenda y lo ponga por obra, lo que hoy y siempre se oye en este lugar. El samaritano, ya hemos hablado que era una mezcla entre judíos y sirios. Entonces Dios, en su misericordia, dice en Lucas 19:10, que Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y entre los que estaban perdidos eran los samaritanos, gente desechada, aborrecida por esa mezcla que habían mezclado los judíos. Por si usted no lo sabe, los propios judíos, los nacidos en Israel, los propios judaizantes, no se mezclan con mujeres de naciones extrañas ni con hombres de naciones extrañas. Hoy se ha corrompido ese linaje que preservaban ellos. Hoy, si usted ve mexicanos casados con judíos casados con países extraños, pero la palabra hasta el día de hoy tiene que cumplirse a cabalidad. Entonces, ¿quién era el que se le acercó a Jesús? Esa es la pregunta del millón. Entonces dice que era intérprete de la ley. ¿Quién era un intérprete de la ley? Estaban los saduceos, estaban los fariseos, hombres adiestrados en la palabra de Dios, en la famosa Torá que usted conoce, los 5 libros pentateucos. Hasta el día de hoy Israel casi no se apega a los 66 libros que tiene el libro de Dios. La Kadosh, que es la Biblia de ellos, tiene 66 libros, pero ellos le dan más auge o más atención a los 5 libros de la ley, que es Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. Entonces, hermano, usted como cristiano tiene que conocer los libros de la ley. Acuérdese que si se llegara a levantar un Nerón moderno del siglo XXI persiguiendo a los cristianos, los creyentes, este libro va a desaparecer de muchos de sus manos. Usted va a decir, lo tengo en el celular. También eso pueda desaparecer, hermano. Ahí es donde los verdaderos cristianos nacidos de nuevo vamos a tener una virtud, que es la sabiduría que Dios puso y ha puesto en la iglesia del Señor. Entonces, este personaje conocía las escrituras, las conocía, sabía a qué y a quién se estaba acercando. Él le dice maestro. Entonces, un maestro es un rabino, hoy en día es un teólogo, un licenciado en teología, etcétera. Pero como Jesús, no hay maestros que se igualen hasta el día de hoy a Jesús. Pueden ser graduados de las diferentes universidades de fama mundial e internacional, pero a Jesús ninguno le puede llegar. Entonces le dice, maestro bueno, ¿qué puedo hacer para heredar la vida eterna? Cristo, bien sabio, bien manso como su servidor, para enseñar y para instruir. Entonces él tiene el carisma y le dice, ¿cómo tú sabes lo que está escrito en la ley? Entonces yo quiero que entremos de lleno, porque es algo largo este estudio, y oigan los versículos que tomamos de base. Y he aquí verso 25, intérprete de la ley se le acercó y se levantó y dijo, oiga, ¿cuál fue la curiosidad de él? Y ese fue el pecado. Cuando usted vaya a alguien a preguntar, no vaya con doble sentido, porque cuando usted va a preguntar algo sabiendo lo que está preguntando, usted peca ante los ojos de Dios. Segundo,
no pregunte para tentar y servir de tropiezo a alguien. Mejor, si usted ya lo sabe, gócese y disfrútelo y enseñe a otros con su ejemplo, con su prudencia y con su mansedumbre. Dice que le preguntó para probarle y le dijo: maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Y quiero tocar el primer punto, que se llama la vida eterna y la ley. La vida eterna y la ley. Aquí hay asiento, deje eso ahí. Aquí hay asiento, puñadas de asiento hay aquí. Oiga, hermano, la vida eterna y la ley. ¿Será que en los 5 libros de la ley que Dios inspiró en el espíritu al gran líder Moisés aparecía el don de la vida eterna? ¿O estaba como registrado para que Israel supiera que un día iba a venir el Mesías? Sí lo estaba. Digamos, por eso es que hoy vamos, cuando este fariseo o el saduceo se le acercó, porque no dice nombre, ninguna de las dos sectas fuertes en la época de Jesús, ellos conocían que la ley enseñaba, instruía que existía la vida eterna. Amén. Entonces él le dice: oiga, Jesús, ¿qué lees en la ley? Aquel respondió: oiga, si usted ha leído el libro de Éxodos, va a saber de qué versículo está hablando y de qué capítulo. No se lo voy a decir yo, porque usted y yo ya somos maestros en este ministerio. Gracias, hermana. Usted está enferma, pero está más viva que los demás. ¿Puedo imaginar? Aquel respondió y dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Oiga, mezcló Dios solo lo espiritual. Porque usted y yo somos cuerpo, alma y espíritu. Y oiga, ahí ya puso al humano y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces la pregunta: ¿quién es tu prójimo? ¿Quién es tu prójimo? Hermano, tu prójimo es el que está a la par hoy en esta noche. Pero tu prójimo también va a ser el homicida, que un día necesite de un favor tuyo. Y usted va a decir: no, pero yo no lo puedo ayudar porque es homicida, es malvado, es depravado, es violador, hizo esto, adoró muñecos, fue a consultar a los brujos, violó a un hombre, a una mujer, a un niño. Aunque haya hecho lo que haya hecho, por esa persona el Señor Jesucristo vino y dio su vida por ellos y por nosotros. Entonces tu prójimo, aunque sea el más criminal del mundo, tienes que amarlo. Amén, hermano. Y fíjese los 4 puntos que tocó bien delicados. Primero fue el corazón. El corazón son tus emociones, esa es tu alma. Esa es tu alma. El corazón transmite a la mente lo que quiere ejecutar el cuerpo. Y entonces dice: tu alma se unieron, tu fuerza. Yo ya no tengo fuerzas, hermano, para seguir adelante. Mire, hermano, la pandemia, por si usted no ha hecho estudio, la del coronavirus del 2020, en vez de traer beneficios a la sociedad y en vez de traer beneficios a la iglesia, ¿sabe qué trajo? Acomodamiento. A la iglesia creyente, no estoy hablando de la iglesia tradicional, estoy hablando de los creyentes, hijos de Dios, protestantes, evangélicos. En vez de activarse en el proceso, en vez de activarse
tirarse en la tribulación, en la prueba, en el coronavirus, a la iglesia le trajo acomodamiento, adormecimiento. Yo pregunto, ¿es saludable eso o no? No. Pero muchos dicen que van al cielo y no se quieren congregar, siguen de caprichosos, siguen de rebeldes, siguen luchando y peleando contra Dios, como que Dios tiene la culpa por lo que se ha dado. Eso se da por causa del pecado y la rebeldía del hombre hacia Dios. Entonces, las tribulaciones o las pruebas, Dios lo permite para que el hombre se acerque a Dios. Mientras no se quiere acercar. Entonces, ya entendimos quién es tu prójimo, ¿va? No solo el que tiene traje, no. Hay gente que hace acepción de personas y dice, no, con él voy a andar porque este no me va a dejar caer. Más fácil que te deje solo. Y aquel que tú no creas que te va a ayudar es el que te puede ayudar. Dice el verso 28, y le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. Oiga el ejemplo. Para que una persona pueda vivir eternamente por sus propios méritos, tendría que cumplir la ley. Voy a quedar ahí, en la parte A. Hoy yo pregunto, ¿habrá un hombre y una mujer 100% que no haya pecado? Lastimosamente ni los adventistas que dicen que ellos están cumpliendo la ley, ni ellos han podido cumplir la ley. Mucho menos los creyentes ni la sociedad, hermano. El único bueno, justo y que cumplió la ley es el que vino del cielo a tomar forma de siervo, el Cordero de Dios que quita el pecado. Su nombre sigue siendo Jesucristo. Él es el único que ha podido cumplir con lo de la ley que él reveló a Moisés. Pero después de Dios no hay hombre, sea licenciado, sea doctor, sea arquitecto, sea abogado, sea lo que sea, no hay ni uno que sea bueno ante los ojos de Dios. El hombre se justifica a sí mismo y la mujer, pero el que justifica al hombre se llama Dios. Usted ya en la gracia de Cristo hemos sido justificados por la fe. Tenemos paz para con Dios. No es el hombre, es Dios. Entonces, para que este hombre o esta mujer puedan vivir eternamente, sencillo el requisito, que haya cumplido toda la ley. Pero no lo hay. Entonces, el hombre, ¿a dónde es salvo? ¿A dónde se cumple la ley de Dios? En la gracia de Cristo. Oiga qué terrible la parte B de este ejemplo. La ley y todos sus puntos para poder llegar a la eternidad o vivir por la eternidad hay que cumplir. Y un requisito bien sencillo de Éxodo 20, si usted se acuerda, ahí es donde hablan los 10 mandamientos que usted y yo conocemos, pero yo les he hablado con los 5 libros Pentateuco. Aparecen 603 leyes que Israel, los judíos, tenían y tienen que cumplir si es que dicen que creen en el Yeshua HaMashiach. Entonces, pero nosotros ya en Cristo ya cumplimos el requisito. ¿Por qué? Porque la Biblia encerró a todos, judíos y no judíos, que todos hemos pecado y estábamos destituidos de la gloria de Dios. Cuando el hombre y la mujer son redimidos de sus pecados, cuando el hombre y la mujer reconocen que han pecado y que son pecadores. Romanos 3:23, por si usted lo lee en casa. Oiga qué lindo. Jamás este hombre estaba planeando vivir eternamente por sus propios méritos, pero esto era imposible
¿Era imposible, sí o no? Para el fariseo o el saduceo, porque es un misterio que no apareció quién de los escribas o intérpretes de la ley se le acercaron a Jesús, es un misterio que no apareció el nombre, pero ahí es donde para ellos o para todo aquel que dice que está bajo la ley, la Biblia dice que para usted y para mí es imposible, pero para Dios no es imposible. ¿Por qué es imposible para los hombres, hermanos y hermanas? ¿Por qué crees, Carlitos? ¿Por qué crees que es imposible cumplir los requisitos de la ley? Uno de los ejemplos o requisitos del Éxodo 20 dice: no matarás. ¿Quién no ha matado aquí? Todo el mundo ha matado. Usted va a decir: yo no he matado a nadie físicamente, pero con esto. Oiga, no matarás, un ejemplo sencillo. No te harás dioses ajenos. ¿No ha hecho de eso el mundo lo contrario a la palabra? Hoy el Vaticano tiene todos los dioses paganos de egipcios dentro de las sinagogas. Hermano, otro. Otro de los requisitos que dice: no codiciarás la mujer de tu prójimo. Cuando habla eso, está hablando también que la mujer no codicia al marido de la prójima, de su vecina. Y nadie lo ha cumplido, ¿o no? Hermano, entonces, bendito sea Dios que planificó un plan de salvación desde la eternidad. Porque cuando diseñó al hombre, lo puso en el Edén, Adán y a Eva, Dios sabía que el hombre le iba a fallar. Pero el plan divino de Dios dijo: yo mismo tomaré forma de hombre, de siervo, yo, de mi propia voluntad. ¿Se acuerdan lo de Filipenses capítulo 2? ¿Ah? Ya lo hemos leído, ya lo hemos predicado, que dice que Él, siendo Dios, no escatimó el ser Dios, sino que se despojó de su gloria y tomó forma de siervo y murió en muerte de cruz. Digamos que la fidelidad de Dios para salvar a judíos y a gentiles lo encerró en un solo círculo. El camino para la eternidad se llama Jesucristo, el Verbo de Dios. Eso es la gracia de Dios. Primer inciso, usted va a decir: hoy cambió la palabra, pastor. Es que esa es la palabra correcta. Inciso A, inciso B. Inciso A dice: la ley es un ejemplo, pues, para que entienda. La ley, ponga atención a los que guardan X días, eso no salva. El único que salva es Jesús. La ley no quita el pecado del hombre. En lugar de esto, oiga, ¿qué hace la ley? Le muestra cuán pecador es. Y sí, si usted lee, póngase una tarea, hermano. Yo creo que si usted es haragancito para leer, en un mes termina los 5 libros. Pero si le gusta leer, conocer más de la bondad y la grandeza de Dios, esos 5 libros se los acaba en menos de 15 días. ¡Oh, qué silencio! No, pastor, a mí hábleme de plata porque ese es mi trabajo. No sea ambicioso, materialista, hombre. Haga el tiempo para que su alma sea instruida en la palabra de Dios. ¿Sí o no? No, a mí hábleme de carro porque allí tengo billetes, pastor. Ajá. A la ganas. Unge la paz. Está por dos. Sí, porque en lugar de esto le muestra la ley que el hombre es pecador. Ya lo vamos a ver para que usted diga:
Y no, pastor, no está diciendo eso, ya lo vamos a ver. La Biblia nos habla que la ley reveló el pecado del hombre. ¿A dónde lo dice? Búsquelo, por favor. Romanos 3:19. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo. ¿Qué está diciendo Pablo? El que está bajo el conocimiento de la ley está bajo el pecado. Dice el 20, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él porque por medio de la ley, oiga qué lindo, le va a dar fuerte gloria a Dios, porque por medio de la ley es el conocimiento amigo, amiga, tú que vives bajo la maldición del adulterio, la fornicación y toda clase de pecado, sal de esa vida, ven a Cristo y arrepiéntete para que Él te justifique. Digamos que la ley a ningún ser humano, sea pobre o rico, lo va a salvar. Oiga este ejemplo. La ley no fue dada por Dios para la salvación del hombre, sino que la ley vino para mostrar a los hombres el pecado de su corazón. Usted va a decir, ¿se contradice este ejemplo? No, ponga atención. Es que el problema de la iglesia, de los creyentes, pues cada individuo no lee la Biblia. ¿Por qué se llevó Dios a Moisés 40 días al monte Sinaí la primera vez? Para darle las instrucciones, la famosa ley, la palabra. En lo que aquel se estaba consagrando, el pueblo abajo se estaba pervirtiendo, depravando. Entonces, ¿qué hace? Dios no dio la ley para que el hombre fuese salvo, sino que la ley fue traída para mostrarle al hombre el pecado que ellos tenían en su corazón. Entonces, digamos que Dios es tan perfecto. Ahí solo dele una vuelta a su página, capítulo 5 de Romanos, en lo que usted lo haya. Oiga, el ejemplo de la ley condena a los hombres, ¿sí o no? Nadie está aquí. La ley condena a los hombres, ¿sí o no? ¿Cuál ley? La ley que Dios reveló a Moisés por causa de Israel, su pueblo. Entonces, la ley a nadie justifica y a nadie salva. Oiga, y lo lleva, la ley condena a los hombres por su pecado y lo lleva a buscar la gracia. ¿Cuál gracia? La de Cristo. ¿Qué dice Romanos 5:20? Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas como el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Gracias. Es el único versículo que habla bien definida el pacto de la ley y el pacto de la gracia, en el sentido que la ley hizo que se multiplicara la maldad de los humanos, que se multiplicara el pecado de la raza humana. Eso trajo la ley, porque cuando él decía no matarás, más mataban en la época de la ley. No adulterarán, más se llevaban las mujeres, los bandidos maridos. Las dejaban, se las llevaban el otro. Entonces, oiga lo que trajo la ley. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, la maldad. Toda clase de pecado en la ley se multiplicó al 100 por 1.
Hoy por misericordia los creyentes nos guardamos de hacer el pecado. No, hombre, si hay hombres que no vengan a la mujer con media falda o chuchita cutia y andan detrás como perrillos. Aleluya, gloria a Dios. Ya había unos trompudos por este lado, hermano. Oiga, lo que hace la ley, trajo el pecado más. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. ¿Cuál gracia? Cristo dijo: yo he venido a este mundo para que en mí tengáis paz. Y si hay paz en tu corazón por medio de Cristo, en Cristo el hombre es salvo por su gracia. Por eso que la epístola a los Efesios fue exclusividad del nuevo pacto de la gracia para los hombres. Dice el 21: para que así como el pecado reinó para muerte, también la gracia reine para la justicia y para la vida que en Jesucristo, Señor nuestro. ¿Cómo se llama el primer ejemplo del tema principal del buen samaritano? La vida eterna en la ley. ¿Qué nos está diciendo Pablo en Romano? Está hablando de la ley y la gracia, que en la gracia hay remisión de pecado y en la ley hay condenación por el pecado. Terrible. Que Dios nos guarde. Me hablaron hoy y me dice: el pastor, ya sabe que el pastor que llevó a la cantante, a la salmista, ya regresó con su propia esposa. A mí no me hable para basura. Él dará su cuenta, y su mujer, si su esposa ya lo recibió, gloria a Dios, y si no, esa es harina de otro costal. No se meta en eso ni me pregunte, amigo. Sí, porque hay gente que solo andan para ver qué sacan. No. Y en vez de por andar de bocones y criticones, ellos pueden caer en esa misma maldición. Oiga este ejemplo: el pecado del hombre hace imposible que pueda heredar la vida eterna, ¿sí o no? Es cierto, porque nadie puede entrar al cielo si su vestidura es tan sucia por causa del pecado. Para que tus vestiduras ya no sean sucias, sino que pasen a ser blanquecidas, necesitas que la sangre del Cordero, que quita todo pecado, te limpie y tengas acceso al cielo mismo. Entonces dice, la declaración que el Señor Jesús le hizo al intérprete de la ley, oiga, fue esta: haz esto y vivirás. ¿De qué le estaba hablando? Que qué hiciera ese intérprete. Del amor al prójimo. Porque le voy a hablar claro: busque a un hombre o una mujer que guarde la ley hoy en día, búsquelo para un favor, no lo vaya. Porque ellos son calidad con los de su misma sexta. Pero gracias a Dios que yo no soy sexta, yo soy la iglesia del cuerpo de Cristo, que Él compró a precio de sangre en la cruz del Calvario por derramamiento de sangre. Ahí usted y yo nos convertimos en iglesia del Señor y somos llamados a servir a la prostituta, somos llamados a servir al homosexual, somos llamados a servir a la lesbiana, al borracho, al idólatra, porque tenemos a Dios, y el que tiene a Dios es llamado a servir al prójimo. Hermoso, ¿va? ¿Lo vamos a hacer? Cuando esté en eso, acuérdense de esta noche. Quítese el traje y sirva a su prójimo. Aunque esté tirado en la cuneta, sirve. Sí, porque si usted busca a uno de los que guardan la ley, no le van a servir. Que necesito comer. Qué bueno, vaya a buscar en un basurero, lo van a mandar. Entonces es que me están viendo unos sabáticos. Eso no es así, pastor. Yo lo viví en El Salvador. Yo cuando se dieron que era pastor pentecostés. ¿Por qué? Porque nos odian por decir la verdad. Y no hablamos de nuestra propia experiencia.
Hablamos de la experiencia del Dios de los dioses y el Señor de los señores. Él puso el ejemplo de este hombre, tanto conocimiento teológico tenía de la Torá y de nada le servía porque era soberbio, orgulloso y activo de corazón. Seguimos. Cuando le dijo: haz esto, hijo, apártate del pecado, sirve al prójimo y vas a vivir. Entramos al segundo tema. Del tema principal, la justificación y la ley. Hablará Dios a través de la ley que el hombre se tiene que ser justificado. Sí lo habla. Es que Pablo era tan terrible, hermano. Oiga, el ejemplo primero. El Señor Jesucristo buscaba el arrepentimiento del intérprete de la ley, ¿sí o no? Eso buscaba. Hoy veamos a los licenciados modernos de teología hoy en día. Son humildes, síguese la palabra, serán humildes los intérpretes de la ley de la gracia hoy en día, los universitarios teológicos, o serán altivos y orgullosos. La mayoría son orgullosos. Hacer que se le pida de un favor, no puedo. Entonces la pregunta: ¿para qué han aprendido a conocer más de Dios si no tienen el corazón de Dios? Porque el que tiene conocimiento de Dios tiene el corazón de Él, y no importa a quién usted vaya a servir, y sirvamos con amor y con humildad. Ese es el deseo de Dios, que este teólogo universitario sea arrepienta de sus pecados. Aleluya. Iba a decir otra palabra fuerte, pero ahí me quedo. ¿A dónde habla de esa justificación? Hoy a donde usted y yo la recibimos, ya lo conoce, lo predicamos, pero quiero que lo habla. Efesios capítulo 2, verso 8 y verso 9. ¿Cómo dice? Oiga, ¿cómo dice? Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Denle ofrenda de palmas. ¿A dónde se ve la ley ahí, la gracia? Si usted le pone atención, ¿a dónde aparece la ley? Ahí. No. En el verso 9. No por obras. Póngale atención cuando usted lea. Ahí está Pablo con la sabiduría. Oiga cómo introdujo la ley. Quiere decir que en la ley Dios le estaba haciendo ver al hombre que él necesitaba que Dios lo justificara. Digamos que Pablo empieza con algo sencillo, porque por gracia soy salvo, y esto no de ustedes ni mío, sino un don de Dios. No por obra. La ley no justifica a nadie. La obra te condena y te dice: sos pecador, sos pecadora, sos esto, sos lo otro. Pero la gracia dice: yo de tal manera te he amado que di mi vida por ti. Esa es la gracia salvadora que te alcanzó a ti y me alcanzó a mí. Amén, hermano. Entonces, no por obra. La ley no exalta a nadie. Por eso allí dice: para que nadie se gloríe. ¿Por qué? Porque dice que somos hechuras de Cristo ya. Digamos que el pecado nos había destruido, pero hoy en la gracia nos volvió a restaurar y hoy somos la imagen perfecta de Dios en esta tierra. Dice este ejemplo: el intérprete de la ley, oiga, ¿qué buscaba él? Justificarse a sí mismo, como diciéndole: me voy a hacer ignorante para que Jesús, a ver qué me dice. ¿Qué estaba haciendo él? Queriéndose poner en alto, exaltarse, justificarse a sí mismo. ¿Y qué dice la Biblia? Dice Proverbio
que no te alaben tus propios labios, sino que el borracho diga, oiga, yo me he encontrado con gente borracha que me dice, eres un gran hombre de Dios, si tú lo dices de Dios. Porque usted puede, ¿cómo que Dios va a hablar? Pues, hermanos, si la mayoría de los que están ahí han sido diáconos, diaconisas, han sido salmistas, han sido predicadores. Entonces no podemos menospreciar a esa gente porque es mi prójimo y son conocedores de Dios. No estoy diciendo que van a ser salvos, porque la salvación viene a través del arrepentimiento y recibir a Cristo. Porque tengo que aclarar, porque la gente buena dijo que iban a ser salvos. Si se arrepienten, son salvos. Pero ¿qué estaban haciendo este hombre, este intérprete? Que los demás lo oyeran y dijeran, este hombre es grande en sabiduría. Claro, le pegó Jesús de un solo. Amén. ¿A dónde se ve? Váyase a Lucas, lo que tomamos de base, capítulo 10, verso 29. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? O yo pregunto, ¿cree usted que no sabía quién era su prójimo? Puedo imaginar que hubiera tenido mujer. ¿Quién era su prójimo? Si no quería ver al prójimo que estaba fuera de su casa, que la viera su mujer, ella era mi prójimo. Pero es que ella está gordita, no importa, es tu prójimo. Es que ella está muriendo, es una calaca, es tu prójimo. Y sirve, cuida, protege, porque a eso Dios te ha mandado. A dar tu tiempo, tu vida, por amor a tu prójimo, porque Él lo hizo por amor al mundo entero. Tu suegra que es morenita, que no la querés. Ah, vaya pues. A su nombre. Ajá, está chido. No, sí, es tu prójimo. Tu suegra, por muy mentira que sea contigo, que no te quiere, tenés que amarla y mostrarle a ella que en Cristo tú la vas a cambiar, que en Cristo tú la vas a gobernar para el reino de Dios. Sí, puede que yo a los suegros y a las suegras no se meten en harina de otro costal, hombre. Si ya tu hija se casó, déjala que viva. Si le va mal, por su mala decisión, se dieron en el hocico, pues. Pero es que yo con mi niño quiero ir. Entonces, ¿por qué no tuvo que humillar Jesús al intérprete? Por su soberbia. ¿Hay hombres así, mujeres así? Lo hay. Señores, lastimosamente hay gente soberbia. Oye, de lo que usted me está hablando yo ya lo sé. Una cosa es que lo sabes, otra cosa es que lo pongas por obra y que te arrepientas de ese orgullo que gobierna tu corazón. Dice el verso 25, y he aquí un intérprete se le levantó. ¿Por qué le pusimos así? Porque, oiga, este es el inicio. Digamos que el intérprete le pegó a donde Dios. ¿En qué versículo le pegó? Vamos a ver. En el 37, pero también en el 29, porque ahí le dijo. Porque él le dice, yo no conozco quién es mi prójimo. Mas Jesús sabía que lo conocía. En el 37, ¿qué dice? Veías tú lo mismo. Digamos que, ¿qué le quiso decir? Ya no seas orgulloso. Humíllate. Catalina, cuando este te dé mala vida, me buscas y yo voy a llegar en auxilio. ¡Ah! Oiga, no. Dios nos dio algo para que lo cuidemos, para que lo amemos. Dice el verso 30, aconteció que después un sacerdote, ahí empezó la historia, por aquel mismo camino, viéndolo, pasó de largo, no se detuvo, lo menospreció. Después llegó el salmista, y yo no sé, pero eso del nuevo pacto aquí los ando. Ustedes son de soberbios, igual de este levita,
del capítulo 10, verso 30 de Lucas, como ustedes del grupo de alabanza Nuevo Pacto, que se exhibieron y hicieron algarabías para pantallar al pueblo, no lo hagas. Quita tu soberbia, quita tu orgullo, quita tu ego. Como ustedes, hay muchos levitas en otras congregaciones que no quieren humillarse y que Dios lo dirija y lo gobierne. Pasó el levita llegando cerca de aquel lugar y viéndolo, también ignoró a su prójimo. Quiera Dios que a muchos salmistas, levitas, Dios no los vea de lejos y los deja a un lado. Porque la soberbia, tarde o temprano, la corrige Dios. Entonces dice el 37, y él dijo, el que usó, porque le preguntó Jesús. Eso está en el 35. Porque el que usó misericordia con él, entonces Jesús le dijo, haz tú lo mismo. Entonces no podemos hacer lo que va en contra de los principios de la palabra. Quizás empezamos la segunda parte, ¿va? Terminamos hasta mañana. Pastor, si tengo que comer, y ya comió. Mira, hay unos que están hasta con los botones que ya. Usted y yo somos llamados. ¿Se acuerdan lo que leímos aquel día? Que a Jesús le preguntaron que quién iba a ser el grande en el reino de Dios. Y Jesús con sabiduría le dice, mujer, algo imposible has pedido, porque esa petición o esa exaltación le pertenece a mi Padre. Porque acuérdense que él estaba en la tierra y era 100% hombre y 100% Dios. Pero él, en el orden escatológico, él se sujetaba al orden divino. Y él le dijo, si mi Padre no te da ese don de exaltar a tus hijos allá arriba, yo no puedo hacer nada. Entonces, ¿qué le dijo? El que quiera ser mayor allá, aquí en la tierra, tiene que servir. ¿Se acuerda de Mateos? Lo vimos en Mateos. Entonces, cuando el hombre y la mujer quieren ser grandes en el reino, primero hay que humillarnos, servir. Hermano, piense que no he extrañado porque no lo he visto en la iglesia. ¿Qué le ha pasado, hermano? ¿Está enfermo? ¿Necesita algo que comer? ¿O ya no tiene zapatos? Yo le regalo. ¿Qué número es usted? Aunque usted no tenga, vaya a comprárselo. No va a ir a la Narinay, no. Vaya a Macy. Santo. Si Dios te ha dado lo mejor a ti, me ha dado lo mejor a mí. El perdón de nuestros pecados, la vida eterna que usted y yo, dice la Biblia que estábamos muertos en delitos y pecados. Entonces vaya a Macy. Yo vi unos zapatos, con el impuesto llegó a $2.75. Dije, bueno, ya me comprometí que di la palabra y tengo que llevar, pues. Yo no voy a ir aquí a la Narinay porque yo soy de cachete. Yo voy a bendecir a alguien que sea de cachete. Sí, pues. Mira lo que tú me has regalado. Son cosas caras, pues. Ustedes decían, ¿por qué para más? No, ustedes que son los... Pero lo llevan a comer bagazo, le llevan bagazo. No, llévenle lo mejor. Porque Cristo hizo lo mejor por usted y por mí. Entonces, queremos ser grandes, humillemos. Entonces, el ejemplo del samaritano, yo lo veo así, todos los días tenemos que usar misericordia. ¿Qué significa misericordia en el original? Arrepentimiento. Nos guía, la misericordia significa que nos guía Dios al arrepentimiento. Puedo imaginar que aquel que usted le está sirviendo no conoce a Dios, pero con ese bonito gesto que usted haga, cree que no se lo va a ganar para Cristo. Ese va a caer rendido y le va a decir, ¿y cómo es que me viste? No, el Señor me mandó que te cuidara.
El Señor me mandó a que te vendara tus heridas. El Señor me mandó a que te diera de comer. El Señor me mandó a que te diera calzado. Ese hombre va a decir, ¿y quién es ese Señor? Haga como Gustavo Lima y usted va a decir, ¿quién es él? El ex iracundo. Él andaba en una gira en Centroamérica cuando su hija cayó grave. Y oiga qué bonito, que la vecina que tenía aquí en este país, él era servidora de una iglesia. Y oía que lloraba esa mujer por su hija que estaba en estado grave. Y dijo, esta es la oportunidad que yo les hable del amor de Dios para con ella. Y esa mujer, una oportunidad tuvo, se lo medio Dios que abrió la puerta y le dice, vecina, buenos días, ¿cómo ha estado? Y esa mujer se quedó impactada y nunca se habían hablado. ¿Saben cuál es el problema de esta cultura en la que Dios nos tiene? Nadie conoce al vecino ni sabe cómo se llama. Porque hemos perdido esa sensibilidad en nuestros países. Buenos días, don Pancho, buenos días, doña Ruperta. Así como lo ve. Y le dice, ¿cómo es que sabe usted que por qué me pregunta cómo estoy, si esto y lo otro, si estoy destruida, mi alma es? Y empezó a contarle. Y empezó la mujer de Dios solo a oírla. Dice que pasó como media hora llorando y diciéndole los penares. Y ella le dijo, yo tengo a alguien que es especial. Gracias a Dios. Aleluya. Y ese Señor es médico de médicos. Él te va a salvar y te va a sanar a tu hija. Ya no llores más, mujer. Solo ve a ese doctor y Él te va a hacer misericordia. Y le dijo, ¿y a qué hora lo puede encontrar? Lo duro, le dijo, que ese doctor solo en la noche lo vas a encontrar. Porque ella no le estaba hablando del físico, le estaba hablando de Cristo y le estaba hablando de la iglesia. Y le dije, ¿por qué solo en la noche? ¿Por qué solo en la noche, señora? Así es Él, porque en la noche Él hace descender su gloria de donde está reunido su pueblo. La necesidad la hizo ir a la iglesia. Y dice que esta mujer le habla a su marido y le dice, hay una mujer que dice que hay un doctor que es especialista y que me garantiza que nuestra hija la saca de la muerte. Aleluya. Oiga lo que hace un billetudo. Paga lo que sea para que nuestra hija sea sana. Y esa mujer oyó. No, ese doctor no cobra ni 5. Ese lo hace todo por amor. Por eso, iglesia, actuemos como el samaritano. Repito, si ves a un hombre, a una mujer, hoy me hicieron una pregunta, usted es la famosa pregunta que hacen en el DMV, hoy en todos los lugares públicos le están haciendo, usted es homosexual, es esto y lo otro. No, hombre, yo soy macho 100%. Primero soy pastor. Ay, me dijo, discúlpeme. Sí, porque usted presente en su carta que es siervo de Dios. Discúlpeme, es la orden que está a nivel federal. No se preocupe que yo soy hombre para la gloria de Dios. Sí, hermano, ¿por qué lo quieren confundir con esas preguntas chuecas que le hacen? O de imaginar que de repente diga, Ale, soy... Sí, lo pueden confundir, hermano, porque el diablo es loco, pues. No se sienta mal. No, yo no me siento mal. Yo soy para la gloria de Dios, soy hombre. Lo puedo imaginar en el DMV también me lo hicieron y le dije que me den calle de maricón. No, disculpame, brother, pero son las preguntas. Está bien, pues seguir, pues. Sí, pues, porque me imagino que allá don Pepe llega ahí. Hola, doña Catalina. Es peligroso. Entonces, actuemos como el buen samaritano. Déjese usar cuando vea la necesidad. No vea a quién se lo hace. No vea el de traje. Vea al que está tirado en el suelo.
a ese llegue, muestre esa gracia y ese amor de Dios. Y ese samaritano va a levantar a esa oveja pendiquebrada y Cristo la va a restaurar. No vamos a hacer nosotros, va a ser Cristo. Oramos. Amado Dios que estás en los cielos, venda nuestras heridas. Venda, Señor, nuestros corazones golpeados, heridos, enfermos. Sánalos, porque somos propiedad de Cristo. Pero como propiedad de Cristo, Señor, somos no vulnerables a no ser tentados, a no ser enfermados, sino que como humanos tenemos que pasar esos diferentes procesos para contemplar tu gloria al propósito que tú nos tienes. Ahora, Señor, sea usted haciendo manifiesta tu gloria donde esté la necesidad, donde esté la adversidad, donde esté el problema. Sea usted manifestando su gloria a favor de cada uno de ellos y de ellas, y que tu iglesia, Señor, pueda entender que somos llamados a servir al prójimo. Dios mío, ponga en nosotros ese carácter, esa presencia tuya, ese amor, esa divinidad tuya, para poder auxiliar al necesitado. Yo te pido, Jesús, que el yugo sea desatado, sea quebrado, sea destruido. Señor, si en medio de nosotros y por las redes sociales hay gente que se ha apartado de la gracia y ha vuelto al pecado, a la inmundicia, ten misericordia de ellos. Empiece a orar, iglesia. Yo no oigo ese clamor. Haz misericordia de ese hombre y de esa mujer que se apartó de tu gracia, por las diferentes tribulaciones, por las diferentes adversidades, por las diferentes luchas que hayan podido tener, o infidelidades de pecado. Señor, solo tú lo sabes, oh Dios, si el hombre dejó a la mujer o la mujer dejó al hombre por otra persona. Jesús, sea usted teniendo misericordia, sea usted sanando ese corazón herido, ese corazón golpeado, sea usted libertándolo, sea usted restaurándolo, y sea usted trayendo esa sanidad de esa alma y de ese corazón. Y si es elegido para vida eterna, manifiéstate y llámalo hoy al arrepentimiento, al hombre y a la mujer que ha sido golpeada, herida, despreciada y abandonada por causa de cualquier adversidad, en el nombre maravilloso de Cristo. Con los ojos cerraditos, si hay alguien en medio de nosotros y de las redes sociales que quiera reconciliarse o aceptar a Cristo como Señor y Salvador, no se refugie en el pecado, no se refugie en hacer violencia contra pagar mal por mal. No deje que Dios pelee por usted. Si el hombre le falló, la mujer le falló, déjele a Dios que haga lo que tenga que hacer. Pero usted necesita ser sanado por Dios, sanada por Dios, libertada por Dios, restaurada por Dios. Si hay en las redes sociales y en medio de nosotros alguien que necesite el amor y el perdón de Dios, venga a Cristo esta hora. Para usted es el mensaje. El buen samaritano, que es Cristo, lo quiere ayudar, lo quiere restaurar, lo quiere sanar. Hoy es su noche. Que Dios entre a su corazón. ¿Habrá alguien o no hay nadie? Gracias, Jesús. Dele gracias. Dele gracias.
Dele gracias a Jesús. Dele gracias, dele gracias, dele gracias. Dele gracias. Dele gracias a ese Dios que vive por los siglos de los siglos. La fidelidad de Dios es perfecta, es grande, es sublime. Padre, te doy gracias por tu palabra. Te doy gracias, Señor, por los que vamos a poner por obra tu palabra y nos vamos a prestar para servir al prójimo. No importa la condición en la que él o ella se encuentre. Que ese llamado, que esa gracia tuya gobierne nuestras vidas, nuestros corazones, y tu Espíritu Santo venga sobre cada uno de los que estamos en el reino tuyo. Inquiétanos y envíanos donde esté la necesidad. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén, Señor, y amén.